Estamos hoy con Juan Carlos Pérez Cortés, el autor del libro Anarquía Relacional, entre otros motivos porque, bueno, es un libro que yo me leí hace un tiempo y que me volvió el mundo un poco del revés, me hizo reflexionar mucho, y porque creemos que es uno quizá de los conceptos que se manejan en los otros afectos, en las otras formas de vincularse y del amor, quizá no sea el más conocido, aunque empieza a tener cierta relevancia. Entonces, y también nos parece uno de los más retadores y de los que entronca también más con la crítica social. Entonces queríamos arrancar por aquí. Pues nada, muchas gracias Álvaro y la Vorágine por esta oportunidad, por organizar, en fin, cosas tan interesantes como esta y como este ciclo y bueno, y por ser un espacio ahí que resistís todo lo que hay que resistir, incluyendo estos tiempos delirantes, ¿no? de locura. Pues nada, eso, muchas gracias y si queréis empiezo un poco contando pues un poco lo que me lleva a escribir este libro, ¿no? Un poco como excusa, ¿no? Para introducir el tema, porque realmente la propuesta que recoge el libro no es una propuesta mía en absoluto, sino el resultado de ideas que vienen planteándose a lo largo de años o siglos, ¿no? Si nos remontamos al anarquismo clásico, ¿no? Y a sus precedentes históricos, etcétera. Pero, pero claro, en este momento pues cobra una dimensión también práctica, real, colectiva, y yo creo que, como decía Álvaro, de una dimensión todavía reducida, pero creciente, ¿no? Entonces, el origen de todo esto es un poco pues que yo en particular, pero tanta otra gente, yo creo, como tanta otra gente en realidad, pues llevamos mucho tiempo, bueno, en mi caso prácticamente 20 años, intentando vivir las relaciones de otra manera, ¿no? Pues simplemente llega a mis manos a través de unas reuniones que organizaba Miguel Bagalume en Madrid, eh, los primeros textos en los que se habla con naturalidad y desde una perspectiva actual, porque efectivamente hay mucho escrito sobre estas cosas desde hace mucho tiempo, pero desde una perspectiva en la que, digamos, me podía identificar, ¿no? Los primeros textos que refieren a eso, que pueden vivirse las relaciones de otra forma, ¿no? En concreto, el primer libro que me encuentro o que aparecen en esas charlas, como digo, y que a mí en particular y a muchas otras personas nos remueven totalmente los cimientos, ¿no? de nuestro edificio relacional, ¿no? Pues es The Ethical Slut, que, bueno, la traducción literal sería algo así como el putón ético, porque slut no es femenino ni masculino, sería como entre putón sería como también neutro en castellano, un poco esa era la traducción que manejábamos en aquel momento, pero después el propio Bagalume traduce al castellano como ética promiscua, ¿no? El título que se le pone en castellano, ¿no? Entonces, ese es un poco el primer elemento, pues un poco de ruptura de terremoto, ¿no? Eso es de las autoras Dossie Easton y Janet Hardy, ¿no? Serían una nueva, digamos, ola de gente o nuevo conjunto de gente que se pone a pensar estas cosas y de una manera como más activista, ¿no? Menos académica, ¿no? De hecho, en Valencia, algunos meses después, empezamos a organizar unas reuniones similares, un formato distinto, una idea un poco distinta, pero hablando de estas mismas cosas, es decir, reflexionando sobre el mundo de las relaciones. También empezamos en mi entorno aquí en Valencia, un poco así de este que comento, empezamos a acudir también a eventos. Recuerdo que el OpenCon Catalonia, digo Catalonia porque es un evento internacional, un encuentro internacional en inglés, fue también otro de los golpes fuertes que te dejan, pues eso, con una resaca de semanas. Allí conocimos gente fantástica de todas partes, de otros países, de otros continentes. Brigitte Vasallo, por ejemplo, una persona conocida, pues también estaba allí, y otras personas más. Y en ese momento, en ese contexto, con esas lecturas, con esas experiencias, ¿no? Entonces, digamos, la forma de enfrentarnos a las relaciones, o hablando en primera persona, la forma
en la que uno enfrenta las relaciones cambia completamente. De una sensación de bicho raro, un poco, se pasa a una vivencia totalmente distinta. No diría tanto como un orgullo de vivir de otra manera, ni nada por el estilo, no se trata de eso, pero sí de un relato distinto, ¿no? De un relato más de empoderamiento frente a una normatividad en las relaciones que pasa a ser de una cosa, digamos, invisible que está ahí, como bueno, que te sientes que no encajas, a una cosa visible, ¿no? Y en tanto visible, impugnable, ¿no? O objeto de posible objeto de rebeldía, ¿no? De rebeldía consciente. Es decir, es de repente conocer la alternativa, ¿no? Tener como referentes alternativos. Es decir, la realidad de alguna manera deja de ser algo que oprimes sin remedio, porque realmente no tienes por ningún lugar por el que salir de ello, por el que escapar, y pasa a ser un sistema, pasa a ser un bloque potente, hegemónico, ¿no? Una estructura cultural hegemónica, pero ya con grietas, ¿no? Como con espacios para la disidencia y además es muy importante también espacios colectivos, ¿no? Espacios en los que hablas en plural. Yo creo que eso tiene, en mi caso al menos, creo que tuvo en fin, y yo creo que en general tiene es muy potente, ¿no? Un potencial fuerte. En definitiva, digamos que mi sensación hoy en día es que se puede llegar mucho más lejos y a lugares mucho más interesantes. En el resto de la vida lo hacemos así y en las relaciones a veces pecamos de más individualismo. Creo que se puede llegar más lejos, insisto, y a lugares más interesantes y más bonitos, leyendo, escuchando y reflexionando en común. Es decir, no intentando inventárnoslo todo, aunque sea nuestra vida, aunque sea una cosa más íntima, más personal y más de pues yo no encajo en tal y pues yo tengo mi propio. Vale, es razonable, es normal tener esa sensación de voy a montar mi propia historia, porque yo soy una persona individual, pero tienes también, por lo menos mi sensación es que esa otra opción, la opción de escuchar lo que mucha gente ha pensado, ha vivido, intentar entender esas vivencias, aporta y cambia completamente la situación y pasa a ser una situación como, pues eso, más rica, ¿no? Y más bonita, por lo menos eso es mi impresión. Y bueno, en ese momento, con esa predisposición, con esas herramientas, como decía, incipientes de análisis colectivo, pues llega pues la propuesta de esta gente anarquista sueca, de Andy Norgren, John Jordache, etcétera, que iba difundiéndose poco a poco por Europa y por el mundo, y que desde el primer momento, a mí al menos, me dio la impresión de que habían sabido explicar muy bien, desde una sensibilidad personal y política muy fina y muy lúcida, la forma en la que algunas personas intentábamos vivir, curiosamente, ¿no? Y esa fue un poco también otra pequeña revolución, ¿no? Esto va por rupturas, va por eventos y por pequeñas revoluciones personales, ¿no? Un poco la cosa. Y que sigan, ¿no? Ojalá siga viéndolas. Y bueno, y finalmente, en este contexto y con esta historia, con esta pequeña historia, ¿no? Un poco personal, pero al mismo tiempo también colectiva, como decía, pues en como colofón un poco de este hilo argumental, pues finalmente hace unos 3 años aparecen Eva y Alfonso de la editorial La Oveja Roja, y me cuentan un poco que en su librería de Madrid habían empezado a llegar personas preguntando por algún libro sobre anarquía relacional. Claro, yo me quedo un poco a cuadros porque pensaba que éramos cuatro en toda España, entonces en todo el estado, que habíamos hablado de estas cosas y poco más, pero bueno, parece que siempre las cosas, de hecho, bueno, estaba en la Wikipedia, de hecho en la página en castellano y en catalán las hice yo, pero estaba en inglés ya más tiempo, en fin, que no es
tampoco era una cosa sectaria, ¿no? Era una cosa abierta, ¿no? Y efectivamente, en ese momento, con esa idea y tal, pues aparecen, pues digamos, evidentemente, ganas de compartir. Dices, joder, pues igual existe la posibilidad de compartir con más personas, unir, recopilar todo esto en las páginas de un libro. Pues esa fue un poco toda la historia, ¿no? Entonces, lo primero que surgió, o que pensé, es que era necesario, yo necesitaba confirmar hasta qué punto la anarquía relacional, o sea, ya si esto iba en serio, pues iba a ser un trabajo importante, ¿no? Quería confirmar hasta qué punto la anarquía relacional se anclaba en algo sólido, ¿no? En el pensamiento generado durante años, durante 2 siglos, ¿no? por el anarquismo, ¿no? Acerca de las relaciones familiares, de apoyo, de ayuda mutua, con fraternidad, compromiso, compañerismo, bueno, todo esto, ¿no? Es decir, confirmar que se apoyaba en una crítica consolidada, ¿no? En algo que no era una idea feliz, ¿no? Eh, es decir, que había detrás pues una crítica a la autoridad, ¿no? De instituciones como el matrimonio, los roles de hombres y mujeres opresores y oprimidas a lo largo de la historia, que detrás había todo un análisis también de las dinámicas de poder que subyacen pues, a todas estas formas de vinculación, ¿no? Es decir, que había algo, un análisis que estaba, digamos, que abordaba la realidad cotidiana desde ese punto de vista del anarquismo, ¿no? Entonces, efectivamente, un poco leyendo todo lo que pude rescatar del año 2005, que fue cuando se propuso todo esto en sueco, traduciendo, claro, lógicamente con las herramientas, menos mal que está las herramientas de traducción, estas que medio te entiendes un poquito, buscando en el Internet Archive, en los archivos de Internet, pues porque ya las páginas no existían, buscando las páginas vamos, en los lugares más insospechados, ¿no? Revistas, en fin, pidiendo revistas a los países nórdicos y que no te las quieren enviar, buscando gente, en fin. Al final acabé, digamos, concluyendo que efectivamente la anarquía racional se inspira en todo eso, no es una idea feliz, como decía, no es una ocurrencia, ¿no? Y claro, se diferencia, claro, tiene unas diferencias muy claras respecto al anarquismo político, porque aquí, digamos, ya se pone el foco en la crítica de la normatividad de lo relacional, de lo íntimo, ¿no? De lo personal, los vínculos afectivos, de la crítica tradicional del Estado, la Iglesia y la autoridad y la jerarquía, de las élites políticas, religiosas, económicas, del anarquismo político, se pasa, en este caso, a la impugnación del individualismo cotidiano, del patriarcado, de la familia nuclear, del pensamiento heterocéntrico, pues eso, de la burbuja familiar reproductiva, ¿no? Como elemento básico de la sociedad pues, capitalista también, ¿no? Y en definitiva, lo que se impugna, lo que se discute es el sistema normativo, el sistema monógamo normativo. Pero no porque sea monógamo en el sentido del número de personas, no es el número realmente lo que se discute, sino el sistema, su normatividad, la autoridad que hay detrás y todos los elementos que lo diferencian de una forma de vivir, digamos, autogestionada. Es un poco el producto de de esta reinterpretación del anarquismo clásico, ¿no? Se trata de ocupar con K, ¿no? Un poco los vínculos, ¿no? Aprovechar nuestra capacidad colectiva, ¿no? De construir las relaciones de otra manera, ¿no? De una manera más solidaria, con más cuidados hacia las demás personas, sin control, sin coerción, sin barreras, sin dependencias, pero reconociendo que somos profundamente interdependientes, ¿no? Es decir, diría que la anarquía relacional, tal como yo la interpreto, después de todo este trabajo, este esfuerzo de recopilación y tal, y como lo presento en el libro, propone construir redes de vínculos basadas en compromisos responsables,
consideración y cuidado hacia las demás personas y respeto a los límites individuales. Es decir, al consentimiento, a la cultura del consentimiento como base en ese sentido, ¿no? Entonces, de estos 3 principios lo que se deduce es, primero, el rechazo a es decir, la disputa un poco de los vínculos planteados como paquetes, como contratos, ¿no? Como una cajas con sus etiquetas que te indican qué eres, ¿no? Qué sois y qué debéis hacer y qué no podéis hacer, ¿no? En función de la caja. Cada caja tiene, además cada cajita tiene como su libro de instrucciones, ¿no? Si sois pareja, pues tenéis estas instrucciones. Si sois amigos o amigas, tenéis estas otras. Es decir, cada una tiene su librito de instrucciones, su especificación normativa, ¿no? Que cae del cielo, como decíamos antes, o mejor dicho, caen de la cultura, ¿no? Vienen directamente emanadas de la cultura y no tienen, digamos, no tienen alternativas, o las alternativas pues van cambiando según pasan los años, pero están muy bien especificadas, ¿no? Y además en nuestra cultura, y en otras todavía más, o al menos igual, esas instrucciones definen además vectores de autoridad muy claros, es decir, vectores de privilegio y ejes de opresión al final, pero sobre todo vectores de autoridad, digamos, literales, ¿no? Es decir, hay una autoridad, hay unos derechos, hay unos privilegios. Es decir, en la práctica, ¿no? En lugar de compromisos que tú adoptas voluntariamente para cuidarme, o que yo adopto para cuidarte, estamos obligados, o sea, tú estás obligada a estar conmigo o yo a estar contigo y cuidarnos porque lo exige la etiqueta pareja. Si la etiqueta es, por ejemplo, amistad, esta obligación estas obligaciones son diferentes. Tienen otro nivel jerárquico. El resultado práctico puede ser parecido, es decir, podemos cuidarnos siendo amigos, o amigas, pero la posición simbólica no es la misma. Y el problema es que las dinámicas a las que lleva tampoco son las mismas, ¿eh? Y eso es evidente. Las dinámicas a las que lleva una relación que llamamos de pareja o una de las que hemos aprendido a llamar de amistad son distintas. Es decir, en la primera aparecen derechos o supuestos derechos, privilegios, expectativas, y todas asociadas a esa posición jerárquica, ¿vale? Y no olvidemos que anarquía se opone a jerarquía. En ese sentido, en este caso, en este sentido. La anarquía relacional, digamos que enfatiza tu derecho a establecer límites sobre lo que yo puedo hacer con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu afectividad. Es, como decíamos, el consentimiento, la idea del consentimiento. Es decir, sí que se enfatiza ese derecho a establecer límites que no que afecten a mi realidad concreta, pero circunscrita en mi cuerpo, mi tiempo, mi afectividad, mi emoción, ¿no? Sin embargo, en el modelo hegemónico es la etiqueta la que define los derechos y obligaciones, ¿vale? Es decir, que no son los límites, no son los compromisos que decidimos adoptar personalmente, ni los límites que adoptamos hacia nuestro propio cuerpo, sino que es la etiqueta la que define esos derechos y esas obligaciones, esos supuestos derechos, esos privilegios al final. Bajo la etiqueta pareja, por ejemplo, subyacen privilegios o derechos de acceso al cuerpo de la otra persona, a su tiempo, a sus deseos, al control de sus afectos y de su sexualidad, de su realidad al final, ¿no? Y esos derechos o esos privilegios lo que otorgan es una autoridad. Y aquí es donde no podemos encajar de ninguna manera. Y además establecen una jerarquía sobre otro tipo de relaciones, sobre otras personas con las que tenemos otro tipo de relaciones, y también una autoridad sobre esas otras personas y la capacidad de condicionar esas otras relaciones, ¿no? Que son las que etiquetamos, por ejemplo, las que etiquetamos como de amistad, ¿vale? O de solo amigos, que lo de solo amigos, el solo es terrible, quiero decir, es una partícula del demonio, ¿no? Quiero decir, imagínate qué valor le estamos dando a una relación cuando le ponemos el solo delante, ¿no? Pero en fin, de hecho, lo que se establece
en ese sentido, es un binarismo duro, es decir, una dicotomía, digamos, rígida entre vínculos sexoafectivos o afectivos, que son los que denominamos de pareja, con mayúsculas, y el resto de vínculos, ¿no? Es decir, desaparecen los grises porque es necesario saber dónde estamos y qué somos. Sin eso, estamos perdidos, perdidas, dolidos, dolidas, las emociones estamos fuera de juego y no hay más que mirar alrededor para darse cuenta, ¿no? En el libro empiezo situando la anarquía relacional en su lugar en relación al pensamiento pues, filosófico, social, del derecho, biológico, antropológico, moral, religioso, político, al final, en todos estos aspectos, ¿no? Desde el primer anarquismo moderno, luego el feminismo burgués, el anarcofeminismo, la revolución sexual, el amor libre de los años 60 y 70 del siglo XX, hasta los movimientos más contemporáneos, que son muy importantes en este caso, como el activismo queer y las últimas propuestas de los feminismos inclusivos. Es decir, se analiza la dimensión colectiva de los vínculos, todos los elementos que justifican esa búsqueda, ¿no?, de otras maneras de relacionarnos. También recojo en el libro por qué el anarquismo reivindicó desde siempre la razón como alternativa a lo que llamaban el opio del pueblo, ¿no?, las doctrinas religiosas, ¿no?, que orientan a las personas hacia los dioses, pero también hacia sí mismas, ¿no?, dificultando pues, que se articulen socialmente, digamos, prácticas de resistencia, ¿no?, porque hay una burbuja familiar, hay un dogma, hay una serie de dogmas en ese sentido, y entonces se hace muy difícil articular, como digo, prácticas de resistencia, de compartir, de vivir fuera de ese clan restringido familiar nuclear, ¿no? Recojo también, a partir de esa base, un poco los principios de la anarquía relacional como transición de la normatividad en las relaciones a la autogestión colectiva, como decía antes, de la identidad a la sensibilidad, es decir, de llamarnos pareja o no pareja, de llamarnos de qué somos, pasar a qué hacemos, a qué sentimos, ¿no? Por eso de la identidad a la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad implica comunicación, implica consideración, implica una serie de cosas, y la identidad solo implica somos esto y por tanto tenemos que hacer las cosas así, ¿no? Hay una diferencia muy importante, por lo menos es mi visión. Y bueno, y esa transición, como digo, de la formación de burbujas familiares a otros modelos de vida, convivencia, cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, ya en la última parte del libro intento describir qué puedo hacer, digamos, desde mi individualidad cotidiana, si decido aplicar esas ideas y esas convicciones, ¿no? Es decir, cómo superar la concepción, o sea, cómo puedo como individuo, ¿no?, superar esa concepción hegemónica de las relaciones, ¿no?, superar sus consecuencias, ¿no?, y superar esas dinámicas. Es decir, cómo mantener relaciones al final sin autoridad, sanas, sostenibles. La sostenibilidad también es muy importante si se busca, que yo creo que es una cosa a mí por lo menos me parece importante. Es decir, sanas, sostenibles y con una proyección colectiva, con una proyección de red. Que es un cambio radical respecto a la proyección de las relaciones tal y como las tenemos, digamos, planteadas, ¿no?, hegemónicamente. Repaso también, digamos, las implicaciones que tienen en los vínculos los privilegios, como decía, las relaciones de poder, las expectativas, la escasez, la carencia, bueno, conceptos, la necesidad de reconocimiento, que o sea, digamos, se deduce inmediatamente o procede claramente de la situación anterior, del mecanismo de relación hegemónico, ¿no? La necesidad de limitar, de acotar, de negociar. La negociación también es un tema, la negociación, la transacción, son ideas que provienen al final o que tenemos muy interiorizadas, sobre todo en un mundo capitalista, ¿no?, de negociar, transaccionar, y su sustitución por compromisos y límites. Es decir, en lugar de intercambiar, es decir, tú tienes
yo tengo este derecho sobre ti, te lo cambio por este otro que tú tienes sobre mí, yo te dejo hacer esto, tú me dejas hacer lo otro. Eso es un consenso y los consensos en muchos planteamientos pues son válidos porque bueno, tienen su sentido ético, pero, pero en este ámbito acaba siendo un reconocimiento de los derechos y de los privilegios, ¿no? Es decir, yo te cambio mi privilegio por el tuyo y eso lo que hace es que te cambio, o sea, la autoridad que tengo sobre ti la relajo en este aspecto, pues imaginaos en el aspecto sexual, en el aspecto afectivo, en el aspecto de la convivencia, de lo que sea, la relajo para que tú también relajes la que tú tienes sobre mí. La exclusividad, por ejemplo, pues yo te dejo tal mientras tú me dejes a mí tal. Es decir, hay un consenso. Todo esto en otros ámbitos se considera razonable. De hecho, hay todo un mundo de lo que llaman las no monogamias consensuadas. Y en este ámbito, insisto, esos consensos acaban siendo reconocimiento de autoridad, reconocimiento de privilegios y de derechos adquiridos de unas personas sobre otras que no encajarían en el modelo. Por tanto, hay también hay un elemento importante, ¿no? Y finalmente ya en el último capítulo, digamos, lo que expongo también, creo que tiene un sentido bastante práctico, interesante, ¿qué formas de activismo relacional se han propuesto o se están viviendo realmente en nuestro entorno, en España, en Europa, y qué puede esperarse del futuro inmediato cuando todo esto cambie, ¿no? Entonces, por acabar ya, para que podamos charlar, digamos, el libro tiene un planteamiento doble, político y personal. Político y personal, aunque si recordamos el eslogan feminista que Álvaro ha comentado al principio, de los años 70, ¿no? De lo personal es político, que cada día yo creo que está más presente o debería estar más presente, ¿no? Lo personal es político, pues entonces realmente no hay una dualidad política y personal, sino que realmente es una articulación que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Y si además, como cito en el libro también, recordamos la consigna de aquella de Joan Fuster, la política o la haces o te la hacen, que era una consigna en las manifestaciones del 15M muy se gritaba mucho, la política o la haces o te la hacen, junto con lo personal es político, pues llegamos a la síntesis esta que comento en el texto, ¿no? De que la forma en que nos relacionamos, ¿no? Es política y o la hacemos o nos conformamos con la que nos dan hecha, ¿no? Y eso era un poco lo que tenía pensado comentar. No sé si estaría genial si pudiéramos charlar. Juan Carlos, acabo de abrir el micro, el chat, y bueno, no sé si les ves. Tenéis que abrir un poco la voz y podéis preguntarle. Pues yo creo que lo primero es agradecerle que esté aquí. Yo creo que un aplauso merecido. Gracias. Y nada, está a vuestra disposición. O sea, que cualquier pregunta que queráis lanzarle. Yo soy un preguntón profesional. Es lo de la articulación o el activismo relacional que tú has llamado. Pero bueno, una persona pues puede, ella, en su círculo de relaciones, pues bueno, llevar precisamente un estilo de ese anarquismo relacional del que tú has hablado. Pero el salto ese de lo individual que incluye al círculo con el que tú te relacionas, ¿no? Llevarlo eso a lo político, ¿de qué modo lo hacéis? Creando, no sé, una especie de grupos de estudio y de difusión, o ¿cómo lo proponéis? Es que eso es lo que no, ese salto es el que no acabo de ver claro, para entenderlo bien. Sí. ¿Has entendido tú lo que he querido yo preguntar? Sí. Creo que sí. Bueno, a ver, la idea es cambiar la forma en la que se relaciona la gente en la sociedad. O sea, no se trata de construir grupos ni, digamos, yo no soy demasiado amigo de esa interpretación, más de... O sea, no se trata de repetir lo que se ha hecho se hizo durante el siglo XIX, muy a menudo, durante el siglo XX se ha repetido mucho también los experimentos sociales, ¿no? Experimentos, bueno, hay muchísimas
muchísimos ejemplos, además muy, muy divertidos de leer y porque, claro, con el tiempo resultan curiosos, ¿no? Pero no, se trata de un cambio de paradigma en la forma en el que cada uno y cada una nos relacionamos con los demás y de manera que ya digamos, la idea hegemónica o la única referencia posible eh, deje de ser la pareja, deje de ser la burbuja familiar, deje de ser la familia nuclear y las relaciones significativas, profundas, reales, pasen a no tener dos etiquetas, que es mi familia o mi pareja, mi familia, mis criaturas, ¿no? En, en mi casa y el resto de gente con la que la relación ha de ser obligatoriamente muy distinta, no ha de contener aspectos tan íntimos, no ha de contener aspectos de tanto compromiso, pues ni económico, ni de convivencia, ni de apoyo mutuo. Es decir, cambiar eso y y plantear la posibilidad, o sea, que no sea obligatorio seguir ese esquema y que el esquema pase a ser un esquema más colectivo. Esto no es tampoco, en la práctica, no es tampoco nuevo. Es decir, tú te vas a cualquier pueblo del norte de África o del sur de España o del sur de Italia y básicamente estamos hablando de eso. Lo único que, claro, sin esos dogmas religiosos que acompañan, es decir, evidentemente en un pueblo del sur de Europa o del norte de África, por poner ejemplos, o de América, o de cualquier cultura indígena también sería muy buen ejemplo, ¿no? En realidad es algo muy generalizado. Si quitas todo ese dogmatismo religioso, todas esas restricciones o todas esas trabas respecto pues, a la sexualidad, respecto a la intimidad, toda la parte que impone también el capitalismo, como la propiedad, todo ese tipo de cosas, aparece una cosa nueva. Pues básicamente, es decir, no es nada realmente distinto a lo que se ha podido hacer en familias amplias, en familias extendidas, como ha pasado en épocas sobre todo de escasez en muchas zonas del mundo, sino simplemente reunir a la vez todas esas cuestiones, quitando las restricciones que imponen, pues eso, dogmas y tal. Entonces, ¿en qué se convierten las sociedades? Se convierten en sociedades de lo colectivo, pero no en experimentos concretos, sino intentar que eso sea la forma de vivir, una forma de vivir posible, sin más. ¿En qué medida la ley, digamos, el marco normativo en que se desarrollan las relaciones personales, tiene elasticidad suficiente para permitir nuevas formas de relaciones? Es decir, está clarísimo que hay unas normativas y una persona, estamos acostumbrados a un modelo de familia nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Toda relación, para que veamos, tenga una proyección, tiene que tener un sustento, una base económica, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la legislación tiene elasticidad, es elástica para poder introducir nuevos sistemas de vida sin que esto suponga un conflicto no ya ideológico por parte de gentes religiosas o tal, sino dentro de la normativa que nos rige en este momento y que nos permite, nos obliga a ciertas consideraciones con respecto a los demás, ¿no? Sí, es interesante, la cuestión es interesante porque hay circunstancias, digamos, legales que efectivamente complican mucho las cosas. Yo creo que sería muy, muy similar a cómo podría enfrentarse una persona homosexual, ¿no? O gay o lesbiana en los años 70, ¿no? A la realidad legal, ¿no? Es decir, años 70, años 80.
Pues efectivamente hay un corsé muy importante, había un corsé muy importante, ahora ese corsé se ha reducido, ahora una persona en esa, con esa una orientación sexual, digamos, no normativa o no normativa en aquel momento, tiene muchas más posibilidades. Eso tiene sus elementos contrapuestos. Porque ¿qué se ha conseguido desde, por ejemplo, desde esa lucha, ¿no?, de LGTBI? Se ha conseguido, de alguna forma, entrar en la normatividad. Es decir, ahora ya, si eres gay o lesbiana, te puedes casar, ¿vale? No sé si eso es un logro. Es decir, no sé si casarse, desde luego, es un derecho civil y, por tanto, hay que valorarlo con la máxima positiva, claro, porque es una opción que se te da y que tienes, pero realmente también es una cooptación por parte del sistema. Es decir, el sistema consigue, bueno, es decir, hay ferias comerciales destinadas al mundo LGTBI, es decir, ferias donde la gente va a comprar cosas, te dan bolsas en los diferentes stands, ¿vale? Es decir, se produce al mismo tiempo un aumento de los derechos civiles, pero también una cooptación. Entonces, bueno, pues es una cosa abierta. Desde luego sería nosotros lo estamos viviendo en colectivos, no en colectivos, sino en la realidad social en la que nos encontramos, y más ahora nos estamos encontrando con que no te dejan ir a un hospital si no eres pareja o familia, ¿no? Es decir, a cuidar de una persona. Eso es una cosa que habría que luchar por ella. ¿Que nos dejen casarnos a 7? Oye, pues no creo que sea una cosa por la que haya que luchar, pero los derechos siempre hay que verlos de forma positiva. Una cosa es luchar por los derechos, otra es que los derechos lleven al final a que el sistema engulla los movimientos y las ideas, ¿no? Pero bueno, pero es muy interesante por eso, porque hay una tensión ahí entre diferentes cuestiones, ¿no? Si te hiciera la pregunta de cuánta gente, qué alcance tienen las ideas que se proponen en tu libro, eso sería la pregunta es que, según tu impresión, según los conocimientos que estos años has hecho de colectivos, gente o tal, ¿qué alcance puede tener en España? Así, muy estimativo. Yo sé que esto no puede dar una cifra ni me puede dar. ¿Qué alcance puede tener en este momento en el Estado? Pues es muy difícil, claro. Es como predecir un poco el futuro. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo, y de hecho bromeaba hace poco con el tema, es la enorme cantidad de feedback que estamos recibiendo de gente muy joven. Muy joven, digo muy joven, digo pues de 16, 17, 18 años, ¿no? 20, en fin, de esa franja de edad. Y bromeaba el otro día porque decía, es que si yo llego a tener a esas personas en la cabeza cuando estaba escribiendo, me hubiera cortado muchísimo. Quiero decir, o sea, da como mucho susto, ¿no? Pensar, o sea, y además es que tendemos a pensar que las personas de esas edades ya no leen, ¿no? Pues sí leen mucho. Bueno, por lo menos hay muchas que leen, les interesan estos temas, están en el momento de tal. Y yo la verdad es que me alegro de no haber pensado y haber escrito con libertad, ¿no? Porque hay como un punto de responsabilidad rara, ¿no? Que quieres que no tenemos, ¿no? Cuando nos dirigimos, por lo menos a mí me pasa, no sé si a todo el mundo, cuando nos dirigimos a personas que no consideramos de nuestra, o sea, que consideramos que están formando su personalidad, etcétera, más jóvenes, más tal. Entonces me alegro de no haber tenido eso en la cabeza porque he escrito con toda libertad, pensando en gente como yo, más o menos, de estos entornos que son, pues, en fin, ya con personalidad formada y con una trayectoria, que ya han tenido, digamos, las hostias correspondientes a nivel relacional, en fin, las experiencias correspondientes, tal. Entonces, en ese sentido,
el feedback que estoy recibiendo es más de gente de esa edad. Entonces, pues igual esto tiene la posibilidad de tener más impacto del que a lo mejor podríamos pensar a primera vista. No lo sé, pero en fin, es interesante y es curioso, por lo menos. Si la gente de la sala se piensa más preguntas, te voy a lanzar unas cuantas que han llegado por YouTube y demás. Nos preguntan cómo entiendes el compromiso, una palabra muy rescatable en estos tiempos. Te lanzo yo unas cuantas y luego las vas contestando. Otra que dice que si puedes hablar un poco de qué tanto nos restringe o nos condiciona el entorno urbano, rural, etcétera, a la hora de poder crear formas expansivas e inclusivas de relacionarnos. Por aquí también pregunta, no sé si has hablado de ello, pero la anarquía relacional ha basado su práctica y teorización solo en las relaciones amorosas o sexoafectivas o también en otro tipo de relaciones, es decir, en amistad, trabajo, militancias, familias, etcétera. Sí, vale. Pues, a ver, en cuanto al compromiso, el compromiso es un elemento clave en la anarquía relacional y en cualquier actividad personal y política, y sobre todo cuando se articulan las dos ideas, ¿no? En este caso, en la anarquía relacional, se habla de compromiso como alternativa a la demanda, a la negociación, a la transacción. Es decir, igual que en política yo me comprometo con unas ideas, aquí se trata de yo me comprometo con unos cuidados, con unos niveles de atención, de entrega, de cariño, tal. Me comprometo de una manera voluntaria y en tanto en cuanto esto, digamos, la cosa siga viva, etcétera. Es decir, no es un contrato, no es una... no es un tratado bilateral, es un compromiso. Entonces, en ese sentido, digamos que son los ladrillos básicos de la construcción de la anarquía relacional. Los compromisos personales reflexionados y si puede ser reflexionados en común, en colectivo. En común quiere decir 2 personas o 3 o las que tengan cabida en ese compromiso, las que tengan algo que ver con ese compromiso, ¿no? Reflexionado en el sentido también de que no sea caprichoso, ¿no? De que no, pues yo me comprometo tal. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le vamos a...? Es decir, con comunicación, asociado a la comunicación y asociado a esa reflexión, si puede ser además en común. Por tanto, es un bloque básico, es un ladrillo básico de ese edificio, ¿no? De la anarquía relacional, junto con los límites. Los límites como elementos clave también como suelo ético, ¿no? Es decir, la idea del consentimiento como elemento básico. Es decir, yo tengo el poder de poner límites sobre mi realidad. Y tengo la capacidad de ofrecer compromisos sobre la realidad del resto de personas que están en mi red, ¿no? Que al final son todas. Y en ese sentido, eso se relaciona con la última pregunta, luego voy a la segunda del mundo rural, urbano, etcétera. Eso se relaciona con la última, que es la de si se refiere a las relaciones sexoafectivas nada más o a las de amistad, no. Es que la idea precisamente es borrar esos límites. Es decir, que no tengamos cajitas, como decía antes, para los diferentes tipos de relaciones, cada cajita etiquetada con un cartel bien claro en el que dice lo que eres y cada una asociada a un libro de instrucciones, a una normativa que define lo que hay que hacer en esa cajita. No, se trata de borrar las cajitas. Tenemos, o sea, de esa manera, ¿cuántas relaciones tenemos? Pues tenemos muchas siempre. O sea, no estamos hablando de... Cuando se habla de la anarquía relacional como alternativa a la monogamia, se habla como alternativa al sistema monógamo. No a la monogamia como número uno, o una pareja, una persona, o cuando te relacionas solo con una persona, ¿no? Sino como alternativa al sistema monógamo. Porque automáticamente, si tú borras esa etiqueta, evidentemente tienes muchas relaciones. Tienes las mismas que tenías el día anterior, solo que has dejado de ponerles, digamos, pegatinas, ¿no? Tú eres esto y tú eres lo otro, ¿no? Pues todo son relaciones valiosas,
que se atienen a la necesidad de compromisos, de límites, de cuidados, de respeto y de consideración. Todas las relaciones. Entonces, cambiamos la forma en la que se estructura la sociedad simplemente cambiando esas etiquetas. Y luego, en cuanto a lo rural y lo urbano, etcétera, eso es también muy interesante. Se ha hablado mucho. De hecho, en las últimas, bueno, hace ya 3 años, creo, hubo en las últimas unas jornadas que se hacen en Tarragona cada año. Incluso se constituyó una red en el sur en toda Cataluña, que se llamó Amors Rurals, ¿no? Porque hay un colectivo que es el que organiza ese evento, que se llama Amores Plurales, pues se constituyó el colectivo Amores Rurales. ¿Por qué? Porque la problemática es completamente distinta, por muchos motivos, por la escasez de posibles personas que tengan inquietudes parecidas, por la lejanía, por la dificultad por también el tema de en fin, los prejuicios, ¿no?, asociados a ciertos ambientes, a ciertos entornos geográficos, menos poblados, etcétera, más rurales. Hay toda una problemática y efectivamente es complejo, pero bueno, es un tema en el que hay que trabajar y hay que trabajar en colectivo para conseguir que deje de ser tan problemático y que pase a ser algo que podamos entre todos y todas, en fin, ir resolviendo también, porque hay mucha gente que vive en entornos no urbanos, ¿no? Tenemos una última ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Si no, te voy a lanzar otra más que nos acaban de llegar también por Twitter. Y cerramos ya con esta. Si sabes de círculos o espacios para llevar a la práctica estos planteamientos que estén en activo, donde se junten personas interesadas en revisar y replantearnos las relaciones. Sí. En casi todas las ciudades grandes del Estado y en algunas zonas geográficas que no son ciudades grandes, o sea, más a nivel territorial, hay grupos en todas partes. Lo que pasa es que la mayoría utilizamos, bueno, en nuestro caso no, pero la mayoría utilizan la palabra paraguas, el término paraguas poliamor, porque aunque la anarquía relacional no va de números, ni va de con cuántas personas te relacionas, ni tiene nada que ver ni con el poli de poliamor, ni con el no mono de las no monogamias, porque habla de otra cosa, pero el resultado es el mismo. El resultado es una impugnación, como decía, o una confrontación ante el sistema hegemónico que es monógamo, que es cada persona con otra, etcétera. Es decir, y por el hecho de que la anarquía relacional no distingue entre relaciones sexoafectivas y no sexoafectivas, automáticamente puedes tener cualquier número de relación de cualquier tipo y todas están en la misma están al mismo nivel jerárquico, lo cual no quiere decir que estén al mismo nivel de entrega, de pasión, de cariño, de ganas de ver a una persona, evidentemente nada de eso puede ser uniformado en ningún momento, pero sí la jerarquía, es decir, la autoridad de unas relaciones o la capacidad de condicionar que unas relaciones tienen sobre otras, ¿no? Entonces, insisto, el poliamor no está relacionado directamente con la anarquía relacional, pero es la palabra paraguas que en muchos, a la hora de buscar los grupos, básicamente, es la que hay que buscar. Por ejemplo, en Valencia nuestra asociación, porque al final tuvimos que constituirla legalmente para poder hacer encuentros de fin de semana que hemos hecho algunos, claro, para pagar el albergue, etcétera, ¿no? Pues había que, pues nuestra asociación se llama Asociación para las relaciones afectivas éticas no normativas. No se habla para nada de números, ni de mono, ni de no mono, ni de poli, nada de eso. Es relaciones afectivas éticas no normativas, ¿no? Pero en otros sitios sí que se llaman, los grupos se llaman Poliamor Madrid, Poliamor tal. En la web, por ejemplo, de Poliamor Madrid está actualizada. Nosotros no la tenemos actualizada ahora mismo pues la pandemia básicamente nos ha desactivado, pero bueno, volveremos. En la página de Poliamor Madrid, por ejemplo, sí que aparecen una lista con muchos grupos de todo el Estado
en fin, actualizada, bastante actualizada, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? de esto. Yo quiero decir algo. Sí, una pregunta. Me quiero llevar, vamos a ver si me he enterado un poquito. Se trata de cambiar nuestras relaciones personales desde la familia para dar ejemplo al resto del mundo, ¿verdad? Más que algo político. Quiero decir, tu propia política hace una forma de comportarse de la que hay que copiar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo cada uno con nosotros en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros hijos y decírselo a cada persona que no lo hace, ¿no? O decirles que hay una alternativa a relacionarse, porque yo veo mucha gente que sufre teniendo relaciones que no han sabido entender o todavía no han podido llegar a entender que han de ser sus propias y únicas relaciones, no las que había en su casa, ni cómo se llevaban sus padres. O sea, un poco romper con todo lo que hemos visto, pero no más ni que poner etiquetas ni nada, hacerlo en casa. Tú, esta noche, sé amable con el que tienes al lado. No le critiques por una cena, ¿no? Esa es la idea del libro y de esta política. Vamos, supongo que tu idea, porque si parte de la relación de pareja, parte de la base de la familia, con lo cual, entonces, yo echo mucho de menos eso, ¿no? Que es la familia como interrelación, como grupo, el primer grupo social, primero para nuestros hijos, y creo que ahí es donde estamos hablando de meter mano, ¿no? Más que en las normas, ni cómo estipulamos qué tipo de tal, ni si el gobierno... Creo que el gobierno está demostrando que puede ayudar bien poco, y creo que la idea sería más entre nosotros sacar nuestra propia humanidad, ¿no? Esta es la idea de tu libro. Sí, exactamente. Es lo que llaman, recibe varios nombres, pero uno de ellos es política de estilo de vida, ¿no? Que es un poco como decir, claro, si yo reciclo una botella de plástico no voy a salvar el planeta yo, pero yo lo hago porque si lo hacemos todos y todas, pues, es decir, es la política no intentar convencer a nadie, no se trata de hacer proselitismo, y de hecho yo creo que el estilo del texto y en general de todo lo que hacemos no tiene nada de proselitista. Básicamente, además, siempre en las reuniones, en las conversaciones, siempre decimos, ojo, si tú realmente estás bien como estás, no te compliques tampoco demasiado la vida, porque tampoco hay que librar todas las batallas del mundo, ¿no? Hay que también ser un poco, en ese sentido, tampoco venirse muy arriba, ¿no? Entonces, es eso, es un estilo de vida, es un estilo de vida que puede, es decir, si tú quieres que la sociedad sea de una manera, hay una forma de apostar por eso, que es funcionando tú también de esa manera, ¿no? Sin más ambición que la de vivir como piensas, porque si no, como decía el adagio, ¿no? Acabarás pensando como vives, ¿no? Pues un poco va por ahí, ¿no? Va por ahí. Vale. Era una última pregunta por aquí y otra de redes y ya con eso. Juan Carlos, el cambio comienza en mí, en saber mis límites, en poder comunicarme para tener el encuentro con el otro. Ahora bien, yo me he leído tu libro, el otro se ha leído tu libro, el otro está... Ya, es que no es una cosa de libros. Siempre de espacios, ¿no? Para compartir. El problema es que lo que tú quieres es que no esté en espacios, sino... ahora hablar de esto, bueno, pues no todo el mundo te mira, o hay gente que te mira con qué estás hablando, ¿no? Entonces, efectivamente, el cambio está en una misma, pero en el encuentro con la otra persona, ahí hay como un bloqueo, ¿no? De la otra persona se ha leído el libro también, o sea, no me refiero a tu libro, sino está en el mismo trabajo personal, porque para mí esto es un trabajo personal a la larga. O sea, yo en cada célula de mi cuerpo tenía instaurado un sistema y he tenido que cambiar ese sistema, ¿no? Y no estoy para nada, o sea, estoy en un cambio, en un proceso de cambio.
pero en el encuentro de mí con el otro, me pregunto, ¿está el otro en este punto? Claro, y al final, ¿no? Los espacios de encuentro, ¿no? Donde el otro está en tu mismo sentir. Claro. Para estos cuidados. También se trata, ¿no?, de si no está en el mismo sentir, pues no te puedes comunicar con alguien que no te puede entender. Entonces, creo que, no sé, que se complica mucho cuando tú no puedes convencer a nadie de ese cambio, ¿no? Claro. Creo. Sí, en este momento yo creo que esa es la duda o la inquietud más extendida. Cuando te metes en estas cosas, de repente dices, como el chiste aquel, ¿no? Que decía, ¿hay alguien más? Porque empiezas a sentir una cierta sensación de soledad, no de soledad porque realmente lo que haces es aumentar la calidad, entre comillas, de tus vínculos y la conciencia de que son vínculos importantes. Es decir, de repente toda la gente que te rodea y te quiere y tú quieres, pasan a estar al máximo nivel. O sea, se trata de igualar hacia arriba, ¿no? No hacia abajo. No se trata de las personas con las que tienes relaciones, por ejemplo, sexoafectivas, bajarlas al nivel de la amistad. No. Se trata de subir de nivel a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no sientes esa soledad, pero desde otro punto de vista, cuando conoces gente nueva, entre comillas, ¿no? De repente dices, joder, ¿y cómo le cuento yo? El otro día bromeábamos y me decían, a ver, tú lo que has hecho es un libro de instrucciones para cuando conoces a alguien poder decirle, oye, como si fueras un vídeo, ¿no? Mira, así se me programa, ¿no? Estas son mis instrucciones, ¿no? Era una broma porque realmente el libro es todo lo contrario de unas instrucciones, o sea, básicamente son desinstrucciones, ¿no? Es como salir de la normatividad, no crear una normatividad nueva, porque eso sí que sería un fracaso absoluto si pasamos de una normatividad a otra, hemos hecho como dicen, un pan como unas tortas, ¿no? Entonces, no es eso. Pero efectivamente es una de las cuestiones clave. Ahora mismo todo el mundo que está tal dice, sí, ahora cuando conozco a un tipo o una tipa o a una persona nueva, hostia, es que de repente la veo en otro universo, ¿no? En un universo paralelo. O sea, es que ya no me gusta nadie, ya no me puedo comunicar con nadie. Esto es curioso, pero sí, es la sensación más y la inquietud ahora mismo más, porque pasa eso, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá que vivir con eso, ¿no? Y buscar la manera de ir viendo, no tengo solución. Un error también, perdona, un error o algo que tenemos como instaurado y es como que la gente te va sustituyendo a los amores de tu vida, va sustituyendo a las personas de tu vida y nadie ocupa el lugar de otra persona. Las relaciones son únicas y ya está. Y eso ni muere ni desaparece ni nada, esto fue eso, lo que sea, ¿no? Entonces claro. La idea es que yo una cosa que he echado, o sea, cuando me he sentido así de sola, es decir, ¿yo qué he hecho de menos? Pues yo echo de menos los cuidados de mi madre. ¿Vale? Entonces, entramos a la pareja queriendo que alguien nos va a cuidar, en el caso de que nos hayan cuidado bien, como una madre. Y al final es un follón todo, porque nadie sustituye a nadie, tu madre no te va a venir a hacer la comida todos los días, cuando ves ella te la dará, pero aquí está. Y así, entonces es como buscar referentes en cosas de que no tiene sentido en tu vida, porque no hay. O sea, es tus nuevas relaciones, tu nueva vida, tus nuevas situaciones. Aprovecho esta última reflexión para hacerte ya la última pregunta, que llega también por YouTube. ¿Crees que la energía relacional puede ser una forma de enfocar los cuidados para alejarse de la carga de responsabilidad que siempre recae principalmente sobre las mujeres? Hombre, debería ser, no debería hacer falta la anarquía relacional para que eso fuera así, ¿no? Pero sí que es cierto que la anarquía relacional necesita que eso sea así antes. Si cada relación de las que tenemos en el ámbito, digamos, en el nivel jerárquico, desde el punto de vista hegemónico, ¿no? Tradicional, en el que esté, si cada una de esas relaciones, digamos, ya sufre
unos gradientes de poder y unos gradientes de opresión, que al final es de lo que estamos hablando en esta pregunta, ¿no? Imagino, o sea, se refiere a esos gradientes, a esos vectores de dominación por parte típicamente pues, de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Si se mantiene, o sea, si no se hace un análisis y se tienen en cuenta esos vectores de opresión, directamente eliminar la estructura, ir quitando puntales de ese andamio, va a ser desastroso. Es decir, tú no puedes eliminar estructuras si no has hecho un análisis de las relaciones de poder antes, porque lo que puedes hacer es convertirlo en algo mucho peor. Es decir, si eliminas una normatividad cuando hay una diferencia de poder muy bestia, lo que vas a conseguir es que el que tiene más poder tenga todavía más, porque estás eliminando los elementos, los moderadores, ¿no? La estructura que modera al final, es decir, porque tenemos una sociedad patriarcal, pero hay unas normas, hay unas normas culturales que evitan que se vaya de madre, es decir, ya se va mucho de madre, pero que no se vaya más aún. Quiero decir, si quitas esas normas sin haber eliminado antes esos gradientes, o sin haber controlado antes esos gradientes de opresión, el resultado puede ser peor que el que tenías. Por eso digo que es muy importante. La respuesta un poco es, no, eso hay que hacerlo antes de cambiar nada. Es decir, o sea, el feminismo, la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha contra la xenofobia, contra el capacitismo, contra la pobreza, contra la precariedad, esas luchas tienen que ser, o sea, son la base sobre la que se tiene que asentar cualquier cambio en algo tan crítico como las relaciones. Es decir, eso va antes. Sin eso no se puede, no podemos desmontar nada, porque lo que desmontemos va a ir a peor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos y a todas. Nada, simplemente recordaros que están los libros por aquí. La próxima cita será el viernes que viene con Carol Herrera. Y nada más, que queda aplazado un encuentro en físico. Queremos tenerte aquí por el espacio, Juan Carlos, así que en cuanto lo permitan, lo llevaremos a cabo. Sí, eso